Buenos días, nosotros somos el grupo 9, estamos conformados por Stevenson Novoa, Angie Ruiz, Stephanie Arrieta y mi persona María Angel Pardo. Le venimos a hablar acerca de la parte 6, el enfoque estructuralista de la administración. A partir del siglo XX, Max Weber, un importante sociólogo alemán, publicó una extensa bibliografía de las grandes organizaciones de su época, las cuales llamó burocracias, y así calificó esa centuria como el siglo de las burocracias, ya que él creía que eran características de una nueva época. Las burocracias surgieron desde la era victoriana, cuando las organizaciones sintieron la necesidad de que hubiese orden y exactitud, y los trabajadores plantearon reivindicaciones para obtener un trato justo e imparcial. Estos dirigentes de estas organizaciones burocráticas, sean sus dueños o no, obtuvieron un enorme poder y un gran estatus social y económico, dando paso a una nueva y poderosa clase social. Al referirse a esta nueva clase de dirigentes, James Burham, escritor del libro The Managerial Revolution o la revolución de las empresas, parte del principio el cual el socialismo y el capitalismo tienen sus días contados. Explica que el nuevo sistema del futuro sería el gerencialismo, en el cual los administradores profesionales serían la nueva clase de dirigente. También habla del socialismo, fue un intento fallido de gobierno que está a punto de extinguirse, y que el capitalismo tiene sus días contados ya que no ha podido resolver los problemas de la humanidad, como la deuda pública, la deuda privada, la depresión económica, la mala distribución de las riquezas y el desempleo masivo. Con el surgimiento y crecimiento de las burocracias, la teoría administrativa adquirió una nueva dimensión. Ahora, el enfoque estructuralista posee dos derivaciones. La primera es la teoría de la burocracia, la cual está enfocada en la estructura, y la segunda es la teoría estructuralista, la cual está enfocada en la estructura, en las personas y en el entorno. Weber en su libro plantea el origen de la teoría de la burocracia. La teoría de la burocracia en la administración fue desarrollada conforme a los siguientes aspectos. El primero es la facilidad de la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, ya que estas presentan dos puntos de vista extremos e incompletos sobre la organización. El segundo es la necesidad de un modelo de organización racional, el cual sea capaz de abarcar todas las variables implicadas. Y el tercero es el tamaño y la complejidad creciente de las empresas, las cuales exigían un nuevo sistema de organización más definido. Max Weber en su libro también explica que hay tres tipos de sociedades. Primero es la sociedad tradicional, la cual su característica es ser patriarcal, como por ejemplo la familia, el clan, etc. La segunda es la sociedad carismática, la cual su característica es ser mística o personalizada, como por ejemplo ideologías políticas, movimientos radicales, etc. Y el tercero es la sociedad burocrática, la cual su característica es la racionalidad, como por ejemplo los ejércitos, las grandes empresas, etc. Gracias. Tipos de autoridad según Weber. Para él existen tres tipos de autoridad: la autoridad carismática, la tradicional y la legal racional. La carismática nos habla de que es fundada en las creencias en la devoción extraordinaria, es decir, lo sagrado o los poderes heroicos o el ejemplar estilo de vida del líder. Este religioso o líder político es percibido superior a los seres humanos ordinarios. Es alguien cuyas cualidades extraordinarias demandan nuestra obediencia. Ejemplo de este tipo de autoridad es el Papa y el presidente. Autoridad tradicional. Las personas voluntariamente obedecen porque creen que en lo sagrado de las tradiciones antiguas y en la legitimidad de aquellos llamados gobernar por la tradición. Ejemplo de esto es los actuales reyes europeos o los dictadores en países donde no existe libre expresión. Y por último está la autoridad legal racional. Es el más moderno, se refiere a aquellas personas capacitadas para ejercer autoridad sobre los demás, por ejemplo, los policías. Pese a que estos tres tipos de autoridad están bien definidos y justificados,
La realidad es que no existe estados puros de estos, sino mezclas. Características de la burocracia según Weber. De acuerdo con el conocimiento popular, la burocracia es un sistema de organización en donde el papeleo se multiplica y aumenta de volumen, lo que impide las soluciones rápidas o eficientes. El término también se emplea en el sentido de empleados, que se apegan a reglamentos y rutinas. Las características, según Weber, son las que les voy a nombrar a continuación. La primera es sobre la reglamentación. Las normas se plasman en reglamentos claros, que se elaboran de forma escrita, y las mismas deben estar a disposición de todos los empleados. Son el cemento de la estructura organizacional. Segundo, es la jerarquía, es otra de las características. Es importante establecer y dejar en claro cuál es la jerarquía que se debe respetar, es decir, quién es el gerente, el subgerente, el jefe de cada departamento y personal. De este modo, toda la compañía sabe a quién debe responder o dirigirse. La tercera característica es la formalidad de la comunicación. Los canales de comunicación que se utilizan en las pirámides jerárquicas, jefes y empleados de diferentes rangos, deben ser efectivos y garantizar la recepción de la información a transmitir. Algunos canales de comunicación son la dirección de correo electrónico, el teléfono y el chat interno para los empleados de una empresa, etc. Esta característica, división y procedimientos de trabajo. Esta división debe ser racional y sistemática. Se deben definir los puestos o funciones según la experiencia y los estudios alcanzados por cada empleado, según la demanda del puesto. Es decir, por esta razón es que siempre se habla de puesto y no de persona. Quinta característica, normas de trabajo. Las normas del trabajo deben basarse en la impersonalidad de los puestos. Es decir, cada puesto de trabajo debe responder a un perfil y cada empleado debe ajustarse a ese perfil al que aspira o puesto al que se debe. Sexta característica, meritocracia. La meritocracia hace referencia a las competencias técnicas y la forma de evaluar el desempeño de cada persona. No se debe seleccionar al personal según las preferencias personales de los reclutadores. También en cuanto a las competencias, cada organización puede impulsar al desarrollo de las habilidades de cada empleado en relación a las exigencias del puesto al que pertenece este. Séptima característica, administración. La administración debe verse como un organismo fuera del resto, pero articulado y coordinado toda la compañía. Así, la administración se puede subdividir en diferentes áreas y sectores. No obstante, cada sector trabaja para la optimización de los recursos humanos y materiales. La característica, profesionalización de sus miembros. En este punto, cada empresa buscará personal capacitado en todas las áreas. Dicha especialización debe ser adquirida previamente por los empleados. Sin embargo, las empresas fomentan y estimulan mayormente la constante especialización de sus miembros, puesto que esto genera una diferenciación y mayor competitividad en relación a sus competidores directos e indirectos. Novena característica, previsión del funcionamiento. Este punto hace referencia a la necesidad de prever las acciones de los seres humanos, a fin de evitar conflictos internos y externos. En este punto son importantes las medidas que cada empresa tome, pero también es de gran importancia tener en cuenta la personalidad de cada uno de los empleados. Décima y última característica, crítica.
Actualmente existen muchas empresas en el ámbito privado y público que continúan implementando la teoría de la burocracia de Weber. Sin embargo, a esta teoría se le han criticado las siguientes fallas. Los procedimientos son demasiado organizados y sistematizados, que a menudo se toman lentos y pierden efectividad. La última falla es la impersonalidad de las operaciones, que hace suponer que cada empresa no trata con necesidad o urgencia de personas, sino que más bien se está abordando casos, documentos, archivos, pero se olvida de la faceta cualitativa. Es decir, olvida el verdadero objetivo de las empresas, satisfacer una necesidad o solucionar un problema hacia el público o consumidor. Stephanie, y yo les voy a hablar sobre las ventajas de la burocracia y las disfunciones de la burocracia. Ventajas de la burocracia. Weber le atribuye 10 ventajas, que son racionalidad, precisión para definir los puestos y la operación, univocidad de interpretación, uniformidad de rutinas y procedimientos, continuidad de la organización, menor fricción entre las personas, constancia, confiabilidad y beneficio para las personas. Racionalidad burocrática. En el sentido weberiano, racionalidad implica adecuar los medios a los fines. Weber dice que una organización es racional si se escoge los medios adecuados para poder llegar a los propósitos que estos se plantean, tomando en cuenta únicamente la opinión del colectivo y no de lo que cada uno de sus miembros quiere. Para Weber, la racionalidad funcional consiste en crear normas desde un rango muchísimo más alto para ir encaminando al colectivo a la eficiencia, o sea, el comportamiento de cada uno de sus miembros a la eficiencia. Dilemas de la burocracia. Weber dice que con esto hay dos problemáticas. Primero, las presiones externas afectan a los burócratas y segundo, los subordinados gradualmente van perdiendo el compromiso con los burócratas y con la empresa. Ahora les voy a hablar sobre las disfunciones de la burocracia. Para Weber, la burocracia en una organización produce consecuencias deseadas, un mejor rendimiento, un mejor funcionamiento, pero Merton se opone completamente a esto diciendo que no se puede prever completamente el comportamiento de un funcionario y a esta anomalía le llama disfunción en la burocracia. Para Merton, las disfunciones del burócrata son, primero que todo, internacionalización de las reglas y apego a los reglamentos. Los reglamentos dejan de ser un medio y se convierten en un objetivo principal para el burócrata. Exceso de formalismo y de papeleo. En la burocracia, el burócrata considera que es necesario tramitar por medio de papeles absolutamente todo y esto genera o crea una tendencia de excederse a la hora de documentar ya sean registros, ya sea cualquier comunicación que tenga con otra empresa, etc. Resistencia a los cambios. Como en la burocracia todo es rutinado, todo está previsto, todo lo que va a suceder, el empleado crea una dependencia de esto de manera que se siente seguro en su puesto de trabajo y cuando la empresa quiere realizar algún cambio, el empleado puede tomarlo de manera positiva como de manera negativa. Despersonalización de la relación. Los empleados conocen únicamente el puesto que ocupan, no se preocupan por establecer relaciones con otros empleados. Entonces, a la hora de dirigirse a otro empleado, no lo conocen por su nombre ni su apellido, sino única y exclusivamente por el puesto que estos ocupan. Categorización como base del proceso de decisión. La persona que está en el rango más alto o en el puesto más alto puede no tener idea del problema que se está presentando en la empresa, pero como es la persona que tiene el cargo más alto, es la persona que va a tomar las decisiones en dicha empresa y mandar a los subordinados. Observancia excesiva de las rutinas y los procedimientos. Como en la burocracia las rutinas son muy importantes, el subordinado está acostumbrado a que se espere de él exactamente lo que se le dice. Entonces no genera ideas nuevas, no tiene creatividad, no expande ni abre su mente, de manera que única y exclusivamente conoce lo que se le ha dicho que se tiene que hacer. Exhibición de señales de autoridad. Como la burocracia considera a la jerarquía como algo muy importante, la persona que está en el rango más alto de dicha jerarquía va a hacer denotar su poder. Entonces,
lo que hace es que le envía señales a los subordinados o a las personas que trabajan para él para que se den cuenta de quién es la persona que está a cargo y quién es el que manda en la empresa, ya sea por la manera en que se viste, ya sea por dónde está ubicada su oficina, dónde se estaciona él. Estas son señales que él le manda a los subordinados y ellos las acatan y entienden quién es la persona que tiene más alto rango en su lugar de trabajo. Dificultad para atender a los clientes y conflictos con el público. Como el burócrata no se apersonaliza de los problemas de su cliente, en este caso el burócrata vendría siendo el subordinado, tiene la tendencia a atenderlo de una manera muy estandarizada y eso genera irritabilidad para el cliente y una sensación de incomodidad para el subordinado. Bueno, sabiendo que la burocracia es una organización que se caracteriza por la regulación, división de tareas y uniformidad, hoy hablaremos de las dimensiones de la burocracia. Las dimensiones de la burocracia son la división del trabajo, la jerarquía de autoridad, sistemas de reglas, fundamentación de comunicaciones, impersonabilidad. Bueno, les hablaré un poco de cada una. La división del trabajo consiste en dividir tareas complejas a tareas mucho más fáciles. Para eso necesitan una jerarquía de autoridad que consiste en delegar tareas desde una persona superior hasta una inferior. Y después sigue el sistema de reglas, que son las normas que tienen que seguir todos los individuos que hagan parte de esa organización. La fundamentación de comunicaciones. Para que se realice una aprobación o se delega alguna tarea, todos en conjunto tienen que comunicarse las diferencias o complejidades que se presenten en ese caso. Y la impersonabilidad, que es no compaginar con sus compañeros, sino que todo sea colectividad. Hablaremos ahora de las ventajas. Las ventajas son la racionalidad, continuidad, consistencia, confiabilidad y uniformidad. Para que se den dichas ventajas, tienen que tener en cuenta la aplicación de las dimensiones. La uniformidad, por ejemplo, se da porque todos tienen que seguir las mismas reglas. La consistencia se da por la documentación que tienen que presentar al momento de realizar dichas tareas. Y la racionalidad, pues porque tienen que ser personas competentes que estén bien capacitadas. Bueno, en ese caso se puede dar la escasez de burocracia o el exceso de burocracia. En la escasez de burocracia se caracteriza por la escasez de documentación o normas. Las personas son muy relajadas, no tienen en cuenta los parámetros, etc. Y en el exceso de burocracia son muy responsables. Para delegar una tarea tienen que tener en cuenta cosas muy mínimas. Además de eso, hacen un sobrepapeleo que dificulta la realización de dichas tareas y terminan siendo un problema. La organización como sistema cerrado. La organización como sistema cerrado tiene dos características: la poca importancia de un sistema con su entorno y la escasez de atención a su subsistema. Bueno, es importante que cuando una organización va a ejercer ciertas tareas o va a llegar a un fin, tenga en cuenta el entorno donde se encuentra. ¿Por qué? Porque estas organizaciones burocráticas no tienen en cuenta problemas como son el medio ambiente, el entorno, cómo se sienten las personas que están en dicha organización. Además de eso, le prestan poca atención a los subsistemas, ya que es muy difícil estar pendiente desde una persona superior hasta un sistema de grupos o la división de tareas. Bueno, después vienen los mecanismos y limitaciones de la teoría de la máquina. Bueno, esta teoría dice de que la burocracia tiene que actuar como si fuera una máquina. Para eso estandarizaron 3 ítems, que son la especialización de tareas, estandarización de desempeño, centralización y uniformidad. Bueno, la especialización de tareas. Para eso colocaron una persona para que se encargue de una actividad en específico. Por ejemplo, si es la información, las normas, los requerimientos, entonces cada individuo se tiene que encargar de su énfasis como tal, para así crear menos errores, se vuelva mucho más rápido el proceso, entre otras ventajas. Y la estandarización de desempeño, que es la comparación que hacen con respecto a otras actividades ya realizadas,
para así darse cuenta si están mejorando o si en realidad están retrocediendo. Y la centralización y uniformidad es siempre estar tomando decisiones en conjunto y también teniendo en cuenta siempre las decisiones que tomen los superiores o personas que estén a cargo mucho más elevados. Y eso sería todo.